¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces tienes pensamientos que parecen venir de la nada, ideas brillantes que surgen en tu mente como rayos de luz en medio de la oscuridad más profunda, soluciones que jamás habrías imaginado por ti mismo y que aparecen súbitamente cuando más las necesitas? ¿Has experimentado esos momentos extraordinarios donde sientes que una voz interior te susurra exactamente lo que necesitas escuchar? Donde tu mente se llena de una claridad sobrenatural que te permite ver más allá de tus propias limitaciones humanas. ¿Acaso no te has cuestionado si esos pensamientos repentinos que transforman tu perspectiva, esas ideas revolucionarias que cambian el curso de tu vida, esas respuestas que llegan justo en el momento preciso, realmente provienen de tu propio intelecto, o si hay una fuente divina alimentando tu mente con sabiduría celestial? Hermano mío, hermana mía, si en este momento has estado orando desesperadamente por respuestas que parecen tardar una eternidad en llegar, si has clamado al cielo suplicando dirección para decisiones cruciales que determinarán tu futuro, si sientes que Dios está en silencio mientras tu corazón grita pidiendo una palabra clara de su parte, quiero revelarte algo que va a transformar completamente la manera en que percibes la comunicación divina. Dios no siempre habla con voces audibles. No siempre se manifiesta a través de señales espectaculares en el cielo, sino que tiene una forma extraordinaria, íntima y profundamente personal de contestar tus oraciones directamente a través de los procesos de tu propia mente. ¿Será posible que exista un método divino secreto por el cual el Señor deposita sus respuestas directamente en tu pensamiento, utilizando los mismos mecanismos mentales que usas para reflexionar, planificar y tomar decisiones? ¿Habrá una revelación oculta que explique por qué a veces sientes que algo te dice exactamente qué hacer, qué camino tomar, qué decisión es la correcta, aunque no puedas explicar racionalmente de dónde viene esa certeza interna? Te aseguro que lo que vas a descubrir hoy va a revolucionar tu entendimiento sobre cómo Dios se comunica contigo y te va a enseñar a reconocer su voz cuando habla directamente a través de tus pensamientos. Si das me gusta a este video y lo compartes ahora mismo en tu Facebook o WhatsApp, estás abriendo tu corazón para recibir las respuestas divinas que han estado esperando llegar a tu mente. Proverbios 16:9 dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tu acción de compartir este mensaje es una declaración de fe en que Dios puede usar tu propia mente como canal para sus respuestas. Comentar la frase «Dios habla a mi mente» no es solo una confesión, es una apertura espiritual para recibir comunicación divina. Quédate hasta el final porque esta revelación va a enseñarte a distinguir entre tus propios pensamientos y los pensamientos que Dios deposita en tu mente. Si te vas ahora, estarás perdiendo las claves exactas que necesitas para reconocer cuando el Señor te está respondiendo a través de tus propios procesos mentales. El enemigo quiere que desconfíes de los pensamientos divinos, pero yo te aseguro que lo que descubrirás aquí te dará la sabiduría para discernir la voz de Dios en tu mente. Voy a comenzar con la historia. En las montañas áridas que se alzaban majestuosas cerca de las fronteras de Canaán, donde los vientos susurraban secretos antiguos entre las rocas desgastadas por siglos de historia, y donde el silencio se extendía como un manto sagrado que invitaba a la reflexión más profunda, vivía un hombre extraordinariamente sabio llamado Neria, cuyo nombre significaba lámpara del Señor, y que había desarrollado a lo largo de su vida una capacidad casi sobrenatural para percibir los movimientos sutiles del Espíritu Divino en las situaciones más complejas y aparentemente imposibles de resolver. Neria había sido nombrado consejero principal de su tribu,
no porque fuera el más educado formalmente, no porque tuviera los recursos más abundantes, sino porque todos habían observado durante años que cuando las crisis más devastadoras azotaban su comunidad, cuando los problemas parecían no tener solución humana posible, cuando las decisiones más difíciles requerían una sabiduría que trascendía la comprensión normal, este hombre tenía una forma misteriosa e inexplicable de encontrar respuestas que ninguna mente humana habría podido concebir por sí sola. Lo que la gente no sabía, lo que Neria había mantenido como un secreto precioso en su corazón durante décadas, era que desde su juventud había desarrollado una relación tan íntima con el Señor que había aprendido a reconocer la diferencia entre sus propios pensamientos naturales y aquellos pensamientos extraordinarios que el Altísimo depositaba directamente en su mente como respuestas a sus oraciones más fervientes. Un día particularmente devastador, cuando una sequía prolongada había agotado todos los pozos conocidos de la región y la supervivencia de cientos de familias dependía de encontrar una fuente de agua que parecía no existir en ningún lugar accesible, los ancianos de la tribu se reunieron desesperadamente con Neria, sus rostros marcados por la preocupación y sus voces cargadas de angustia, mientras le suplicaban: «Hermano, necesitamos tu sabiduría como nunca antes. Nuestros hijos están comenzando a enfermar por la falta de agua limpia, nuestros ganados mueren uno tras otro, y hemos explorado cada valle, cada colina, cada rincón conocido, sin encontrar ni siquiera una gota de agua fresca. ¿Qué podemos hacer?». Neria, sintiendo el peso enorme de la responsabilidad sobre sus hombros, se retiró a su lugar secreto de oración, una cueva pequeña en la montaña donde había aprendido durante años a aquietar su corazón y su mente hasta lograr esa comunión profunda con el Señor que permitía que los pensamientos divinos fluyeran libremente a través de su conciencia. Durante horas se postró rostro en tierra, clamando con toda la intensidad de su alma: «Señor, tu pueblo perece de sed. Muéstranos dónde encontrar agua, porque sin tu intervención sobrenatural todos moriremos en esta tierra seca». Al principio, solo hubo silencio, pero gradualmente comenzó a experimentar algo que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Pensamientos que no eran completamente suyos comenzaron a formarse en su mente con una claridad y una especificidad que lo asombraron. Primero llegó una imagen mental vívidamente detallada de un lugar específico en las montañas que él conocía, pero que nunca había considerado como posible fuente de agua. Luego, como si alguien estuviera dibujando un mapa detallado directamente en su conciencia, comenzó a ver mentalmente una serie de pasos específicos. Debía ir a ese lugar exacto durante la madrugada. Debía llevar consigo 7 hombres específicos cuyos nombres aparecieron claramente en su mente. Debía cavar exactamente 3 metros hacia el norte de una roca con forma particular que ahora podía visualizar perfectamente, y debía hacerlo mientras oraba una oración específica cuyas palabras también se formaron completamente en su pensamiento. Lo más extraordinario de todo era que estos pensamientos llegaban con una certeza interna, una paz profunda y una autoridad que él había aprendido a identificar como la firma distintiva de la comunicación divina. Al día siguiente, siguiendo exactamente las instrucciones que habían llegado a su mente, Neria y los 7 hombres cavaron en el lugar indicado y encontraron un manantial subterráneo tan abundante que no solo salvó a toda la tribu, sino que se convirtió en una fuente permanente de agua pura que bendeciría a generaciones futuras. Pero esta era solo una de las innumerables ocasiones en que Dios había usado la mente de Neria como canal directo para enviar respuestas sobrenaturales a las necesidades de su pueblo. Hermano mío,
Hermana mía, después de escuchar esta historia profundamente reveladora de Neria y su extraordinaria experiencia con la comunicación divina a través de la mente, necesito que entiendas algo absolutamente fundamental que puede estar revolucionando tu perspectiva en este mismo momento sobre la manera en que Dios responde a tus oraciones. El Señor no está limitado a los métodos dramáticos de comunicación que vemos en las películas o leemos en ciertos relatos bíblicos excepcionales, sino que en su sabiduría infinita ha diseñado formas mucho más íntimas, constantes y accesibles de comunicarse contigo, utilizando los mismos procesos mentales que Él creó en ti para que puedas recibir su dirección divina de manera continua y natural. Pero necesito corregir inmediatamente un error devastador que muchos de ustedes están cometiendo y que está impidiendo que reconozcan las respuestas que Dios ya les está enviando. Han sido condicionados por una religiosidad superficial a esperar que Dios siempre hable de maneras espectaculares, sobrenaturales y obvias, cuando la realidad bíblica es que la mayoría de las veces Él prefiere comunicarse de manera sutil, personal e íntima a través de los canales mentales que ya existen en tu conciencia. Escúchame con atención, porque esto va a transformar completamente tu relación con Dios. Cuando oras pidiendo dirección, cuando clamas por respuestas, cuando necesitas sabiduría para decisiones importantes, Dios frecuentemente responde depositando pensamientos, ideas, perspectivas y entendimientos directamente en tu mente. Pero estos pensamientos divinos llegan de manera tan natural que es fácil confundirlos con tus propias reflexiones mentales. Neria había aprendido algo que la mayoría de los creyentes nunca desarrollan: la capacidad de discernir entre los pensamientos que se originan en su propia mente limitada y aquellos pensamientos que tienen una fuente divina. Esta habilidad espiritual no es un don exclusivo para profetas o líderes especiales, es una capacidad que Dios quiere desarrollar en todo creyente que esté dispuesto a cultivar la sensibilidad espiritual necesaria para reconocer su voz. Necesitas identificar estas características específicas que distinguen los pensamientos divinos de tus propios pensamientos naturales. Primero, los pensamientos que vienen de Dios usualmente llegan con una sabiduría que excede tu comprensión natural. Segundo, estos pensamientos divinos frecuentemente contradicen tu lógica humana, pero producen resultados sobrenaturales. Tercero, vienen acompañados de una paz profunda e inexplicable, incluso cuando el contenido del pensamiento es desafiante. Cuarto, los pensamientos de Dios siempre están alineados con los principios y el carácter revelado en las Escrituras. Quinto, estos pensamientos divinos usualmente te impulsan hacia acciones que bendicen a otros, no solo a ti mismo. Sexto, llegan en momentos de oración profunda, adoración sincera o búsqueda espiritual intensa. Séptimo, los pensamientos divinos frecuentemente incluyen detalles específicos que tu mente natural no habría considerado. Octavo, vienen con una autoridad interna que te da confianza para actuar, aunque no puedas explicar lógicamente por qué. Noveno, estos pensamientos frecuentemente se confirman a través de circunstancias, otras personas o eventos que no pudiste haber orquestado. Décimo, los pensamientos de Dios siempre producen frutos positivos cuando los obedeces, incluso si inicialmente parecen difíciles o ilógicos. Pero cometes un error devastador si ignoras estos pensamientos divinos porque asumes que solo estás imaginando cosas o porque esperas una comunicación más dramática y obvia. Neria habría perdido la oportunidad de salvar a su tribu si hubiera descartado los pensamientos específicos que Dios depositó en su mente como meras fantasías de su imaginación. Tu responsabilidad no es generar pensamientos divinos,
sino desarrollar la sensibilidad espiritual para reconocerlos cuando llegan y la fe para actuar sobre ellos apropiadamente. Necesito que comentes una experiencia específica donde tuviste un pensamiento o idea que parecía venir de la nada y que resultó ser exactamente lo que necesitabas, porque quiero hacer una oración específica para desarrollar tu discernimiento espiritual cuando termine este video. Cuenta brevemente esa experiencia. Esto es espiritualmente crucial para que puedas comenzar a reconocer los patrones de cómo Dios ya te ha estado hablando a través de tu mente. No pauses este video ahora, porque el Espíritu del Señor está revelando estrategias específicas para cultivar una comunicación mental más clara con Dios en los próximos minutos. La experiencia extraordinaria de Neria me conecta inmediatamente con uno de los aspectos más fascinantes y profundos de la relación entre Dios y el rey más sabio que jamás haya existido en la historia humana, cuya capacidad para recibir sabiduría divina directamente en su mente se convirtió en legendaria y estableció un modelo eterno de cómo el Señor puede usar nuestros procesos mentales como canales para su comunicación sobrenatural. En Primera Reyes 3:9 encontramos esta petición extraordinaria. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Lo que es absolutamente fascinante es que Dios no le dio a este rey tabletas de piedra con respuestas escritas. No le envió ángeles con mensajes audibles para cada decisión, sino que depositó directamente en su mente una capacidad sobrenatural para discernir, para entender, para recibir sabiduría divina a través de sus propios procesos de pensamiento. La respuesta de Dios fue clara y poderosa. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Esto revela algo revolucionario. Dios puede tomar tu mente natural e infundirla con capacidades sobrenaturales para recibir y procesar información divina. Pero necesito corregir una mentalidad peligrosa que está saboteando la capacidad de muchos creyentes para recibir comunicación mental de Dios. Han sido enseñados incorrectamente a desconfiar de sus propios pensamientos hasta el punto donde ignoran completamente las respuestas divinas que están llegando a través de sus mentes. Esto no es humildad bíblica, es incredulidad disfrazada de espiritualidad. La realidad bíblica es que Dios creó tu mente específicamente para ser un receptor capaz de su comunicación. Y cuando tu corazón está alineado con Él, cuando tu espíritu está en comunión genuina con su espíritu, tu mente se convierte en un canal extraordinariamente efectivo para recibir dirección, sabiduría y respuestas divinas. Pero la comunicación mental de Dios opera bajo principios específicos que debes entender y aplicar. Primero, requiere un corazón purificado y sinceramente sometido a la voluntad divina. Segundo, necesitas desarrollar la disciplina de aquietar tu mente de las distracciones y ansiedades que interfieren con la recepción espiritual. Tercero, debes cultivar un conocimiento sólido de las Escrituras para poder discernir cuando un pensamiento está alineado con el carácter y los principios de Dios. Cuarto, necesitas desarrollar la práctica regular de la oración contemplativa, donde puedes escuchar además de hablar. Quinto, debes aprender a distinguir entre pensamientos generados por ansiedad, deseos carnales o manipulación demoníaca versus pensamientos que tienen una fuente divina. Sexto, necesitas la valentía de actuar sobre los pensamientos divinos, incluso cuando desafían tu lógica natural. Séptimo, debes mantener un espíritu de humildad que reconoce que tu comprensión es limitada y que Dios puede estar guiándote de maneras que no entiendes completamente. Octavo,
Necesitas desarrollar la paciencia para esperar confirmación cuando los pensamientos involucran decisiones mayores. Noveno, debes cultivar la sensibilidad para reconocer los diferentes tonos o texturas de pensamientos que vienen de diferentes fuentes. Décimo, necesitas la disciplina de probar todos los pensamientos contra la palabra de Dios y rechazar cualquier cosa que contradiga la revelación bíblica. Neria había desarrollado estas habilidades a través de años de práctica dedicada y como resultado se había convertido en un receptor tan claro de comunicación divina que su tribu dependía de él para recibir respuestas sobrenaturales a sus crisis más difíciles. Ahora quiero que comentes hace cuánto tiempo escuchas este canal de historias hebreas, porque necesito entender qué tan preparado está tu corazón para recibir enseñanzas más avanzadas sobre la comunicación divina. Esta información es espiritualmente relevante para las revelaciones específicas que vienen en los próximos minutos. También necesito que entiendas algo sobre el contexto cultural actual. En junio de 2025, vivimos en una época de sobrecarga de información donde nuestras mentes están constantemente bombardeadas con distracciones digitales, notificaciones, redes sociales y estímulos que hacen extremadamente difícil desarrollar la quietud mental necesaria para recibir comunicación divina. La mayoría de las personas han perdido completamente la capacidad de estar en silencio con sus propios pensamientos, mucho menos de discernir cuando Dios está hablando a través de esos pensamientos. Pero quiero felicitarte porque al estar aquí, al buscar este tipo de enseñanza espiritual profunda, estás demostrando una hambre por la comunicación auténtica con Dios que te distingue de la multitud superficial que solo busca entretenimiento espiritual. Tu deseo de entender cómo Dios habla a través de la mente te posiciona para recibir niveles de dirección divina que la mayoría de los creyentes nunca experimentan. Profundicemos mucho más en la ciencia espiritual y neurológica de cómo Dios utiliza nuestros procesos mentales para comunicarse con nosotros, porque necesitas entender los mecanismos extraordinarios que Él ha diseñado en tu cerebro para recibir, procesar y responder a la comunicación divina de maneras que van mucho más allá de lo que la neurociencia secular puede explicar o comprender. La investigación moderna ha revelado que el cerebro humano es infinitamente más complejo de lo que previamente imaginábamos. Con aproximadamente 86.000 millones de neuronas conectadas a través de trillones de sinapsis, creando una red de comunicación tan sofisticada que excede la capacidad de comprensión total de la ciencia actual. Pero lo que es aún más extraordinario es que estudios recientes en neuroplasticidad han demostrado que nuestras mentes están constantemente cambiando, adaptándose y desarrollando nuevas conexiones basadas en nuestras experiencias, pensamientos y prácticas espirituales. Cuando una persona dedica tiempo regular a la oración, la meditación bíblica y la búsqueda sincera de Dios, literalmente cambia la estructura física de su cerebro, desarrollando mayor sensibilidad en las áreas asociadas con la intuición, el discernimiento y la percepción espiritual. ¿Crees que es coincidencia que Dios haya diseñado tu cerebro con esta capacidad de adaptación? Absolutamente no. Aquí está la revelación espiritual que la neurociencia no puede explicar. Dios creó específicamente tu mente con la capacidad de ser sintonizada para recibir comunicación divina, y cuando cultivas una relación íntima con Él, literalmente desarrollas canales neurológicos más sensibles para percibir su voz. Pero necesitas corregir conceptos erróneos fundamentales que están limitando tu capacidad de recibir comunicación mental de Dios.
Primero, crees erróneamente que todos los pensamientos que llegan a tu mente se originan en tu propio cerebro. Segundo, asumes que si un pensamiento llega de manera natural, no puede ser de origen divino. Tercero, piensas que la comunicación de Dios siempre debe sentirse sobrenatural o dramática. Cuarto, confundes la lógica humana con la sabiduría divina y rechazas pensamientos que no puedes explicar completamente. Quinto, tienes miedo de actuar sobre pensamientos divinos porque podrías estar equivocado. Sexto, no has desarrollado criterios bíblicos claros para evaluar la fuente de tus pensamientos. Séptimo, permites que las dudas y la ansiedad interfieran con tu capacidad de recibir comunicación clara. Octavo, no has aprendido a distinguir entre inspiración divina, tentación demoníaca y procesamiento mental natural. Noveno, esperas que Dios siempre te dé información completa en lugar de guiarte paso a paso. Décimo, no has cultivado la práctica de probar los pensamientos a través de confirmación bíblica y circunstancial. La investigación también ha mostrado algo fascinante sobre los estados mentales que facilitan la recepción de información intuitiva. Cuando una persona está en estados de calma profunda, adoración genuina o búsqueda espiritual intensa, las ondas cerebrales cambian a patrones que permiten acceso a niveles de conciencia normalmente inaccesibles. Los científicos llaman a esto estados alterados de conciencia, pero la realidad bíblica es que estos son los estados mentales que Dios diseñó específicamente para facilitar la comunicación espiritual. Cuando Neria se retiraba a su cueva para orar, cuando aquietaba su mente y su corazón delante del Señor, estaba accediendo intencionalmente a estos estados neurológicos que permitían que los pensamientos divinos fluyeran más claramente a través de su conciencia. Dios no violenta tu libre albedrío implantando pensamientos a la fuerza, sino que deposita sutilmente ideas, perspectivas y sabiduría en tu mente cuando estás en los estados espirituales apropiados para recibirlos. Es como sintonizar una radio a la frecuencia correcta. La señal siempre está transmitiendo, pero solo puedes recibirla cuando tu receptor está calibrado apropiadamente. Siguiendo este entendimiento, necesito que comentes algo específico sobre cómo te sientes mentalmente cuando estás en oración profunda versus cuando estás distraído o ansioso, porque en los próximos minutos voy a revelar técnicas específicas para desarrollar mayor sensibilidad para recibir comunicación mental de Dios. Ahora necesito llevarte a una comprensión bíblica aún más profunda sobre cómo Dios utiliza específicamente nuestros procesos mentales para comunicarse con nosotros, usando las Escrituras para revelarte exactamente por qué tu mente es uno de los canales más importantes y frecuentes que Él usa para responder tus oraciones y guiar tu vida. En Isaías 55, 8, 9, encontramos una declaración fundamental. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta escritura no está diciendo que Dios nunca comparte sus pensamientos contigo, sino que sus pensamientos son de una calidad superior, de una sabiduría más profunda, de una perspectiva más amplia que tus pensamientos naturales. Pero lo extraordinario es que Él ha elegido compartir estos pensamientos superiores contigo cuando tu corazón está alineado con el suyo. En 1 Corintios 2:16 encontramos una promesa aún más revolucionaria. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto significa que, como creyente, tienes acceso a los patrones de pensamiento, la perspectiva
y la sabiduría del mismo Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en tu mente. Quiero contarte una experiencia profundamente personal que me ayudó a entender estas verdades de manera práctica y transformadora. Durante un periodo particularmente desafiante en mi ministerio, cuando enfrentaba una decisión crucial que afectaría el futuro de miles de personas, pasé días orando sin recibir ninguna dirección clara o dramática. Estaba esperando una voz audible, una visión, alguna señal obvia, pero solo había silencio. Una noche, mientras caminaba en mi jardín en oración, comenzó a formarse en mi mente una serie de pensamientos extraordinariamente detallados sobre una estrategia específica que nunca había considerado. Al principio los descarté como mis propias ideas, pero estos pensamientos tenían una calidad diferente. Eran más claros, más organizados, más sabios de lo que mi mente natural podría haber producido, y venían con una certeza interna que no podía explicar. Durante los siguientes días, estos mismos pensamientos regresaron repetidamente con mayor claridad y más detalles específicos. Finalmente decidí actuar sobre ellos, y los resultados fueron tan extraordinarios que era imposible atribuirlos a sabiduría humana. Esa experiencia me enseñó que Dios había estado respondiendo mis oraciones todo el tiempo, pero a través de pensamientos que yo había estado descartando como demasiado normales para ser divinos. En Proverbios 16:1 encontramos otra revelación clave. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Este versículo revela que existe una colaboración extraordinaria entre nuestros procesos mentales humanos y la dirección divina. Tú puedes disponer tu corazón, preparar tu mente, crear las condiciones apropiadas, pero la respuesta, la sabiduría, la dirección específica, viene del Señor. Pero necesitas aplicar estos principios bíblicos de manera práctica en tu vida diaria. Primero, desarrolla el hábito de presentar tus preguntas específicas a Dios en oración y luego quedarte quieto para escuchar con tu mente. Segundo, aprende a distinguir entre pensamientos que vienen con paz y autoridad versus pensamientos que vienen con ansiedad o confusión. Tercero, cultiva la práctica de escribir los pensamientos que parecen tener una fuente divina para poder evaluarlos más objetivamente. Cuarto, desarrolla criterios bíblicos claros para probar todos los pensamientos contra la palabra de Dios. Quinto, busca confirmación a través de circunstancias, consejo sabio y paz interna antes de tomar decisiones mayores. Sexto, practica actuar sobre pensamientos divinos en asuntos pequeños para desarrollar confianza y discernimiento. Séptimo, mantén un diario espiritual donde registres cómo Dios te ha hablado a través de pensamientos para poder identificar patrones. Octavo, desarrolla la disciplina de someter todos tus pensamientos al señorío de Cristo antes de actuar sobre ellos. El testimonio consistente de las Escrituras es que Dios quiere comunicarse contigo de manera regular y natural, y tu mente es uno de los canales primarios que Él ha diseñado para esta comunicación. Nería había desarrollado esta intimidad con Dios hasta el punto donde podía recibir respuestas específicas y detalladas a través de sus pensamientos. Y esta misma capacidad está disponible para ti cuando cultivas la relación apropiada con el Señor. Hermano mío, hermana mía, después de este viaje extraordinario a través de las verdades bíblicas, neurológicas y espirituales sobre cómo Dios utiliza nuestras mentes como canales para su comunicación divina, quiero felicitarte profunda y sinceramente por haber tenido la valentía intelectual y espiritual de llegar hasta este punto de revelación tan intensa y potencialmente transformadora para tu relación personal con el Señor.
Sé perfectamente que muchas de estas verdades pueden haber desafiado conceptos religiosos tradicionales que habías asumido como correctos. Pueden haber abierto tu mente a posibilidades de comunicación divina que nunca habías considerado seriamente. Y pueden haber cambiado fundamentalmente tu perspectiva sobre cómo Dios quiere relacionarse contigo de manera íntima y personal. El simple hecho de que hayas permanecido aquí con un corazón abierto y receptivo, absorbiendo cada enseñanza compleja, reflexionando sobre cada principio desafiante, permitiendo que estas revelaciones examinen y transformen tu entendimiento sobre la comunicación divina, demuestra una madurez espiritual extraordinaria y un hambre genuina por una relación más profunda con Dios, que va mucho más allá de la religiosidad superficial que caracteriza a la mayoría de los creyentes modernos. No todas las personas tienen la humildad intelectual, la curiosidad espiritual o la valentía emocional para examinar honestamente sus suposiciones sobre cómo Dios se comunica, para considerar la posibilidad de que Él pueda estar hablándoles de maneras que habían estado ignorando, para abrir sus mentes a métodos de comunicación divina que requieren mayor sensibilidad espiritual y discernimiento personal. Muchos prefieren permanecer en la comodidad familiar de expectativas religiosas simplistas antes que aventurarse hacia niveles más sofisticados y personales de comunicación con el Señor. Pero tú has demostrado que tienes el corazón de un buscador auténtico que valora la intimidad con Dios más que la comodidad religiosa. Eso habla extraordinariamente bien de la calidad de tu carácter espiritual y del destino especial que Dios tiene preparado para alguien que está dispuesto a desarrollar canales más claros de comunicación con Él. Ahora necesito que comentes tu nombre completo en este video, porque quiero incluirte específicamente en las oraciones que hago diariamente por personas que están desarrollando mayor sensibilidad para escuchar la voz de Dios y que necesitan sabiduría divina para discernir su comunicación mental. Necesito saber exactamente quién ha tenido la perseverancia y el compromiso espiritual de llegar hasta el final de esta enseñanza tan reveladora y práctica, porque eso me indica el nivel de seriedad que tienes sobre desarrollar una comunicación más íntima con el Señor. Tu nombre será mencionado específicamente en intercesión por el desarrollo de tu discernimiento espiritual, por tu capacidad de reconocer los pensamientos divinos, por la eliminación de toda confusión mental que interfiera con la comunicación clara de Dios, y por la valentía de actuar sobre la dirección divina que recibes a través de tu mente. Pero también necesito que hagas algo que va a activar canales más claros de comunicación divina en tu vida. Comparte este video ahora mismo con alguien que necesite entender estas verdades sobre cómo Dios habla a través de nuestros pensamientos. Si no tienes a nadie específico en mente, compártelo en tu Facebook o WhatsApp, porque es crucial que este mensaje alcance otros corazones que están buscando comunicación más íntima con Dios. Te aseguro que Satanás está luchando intensamente para que no compartas este video, porque él prospera cuando los creyentes no pueden discernir la voz de Dios, cuando permanecen confundidos sobre la comunicación divina, cuando ignoran las respuestas que Dios les está enviando a través de sus propias mentes. Si sientes resistencia para compartir, reconoce que son fuerzas demoníacas tratando de mantener a otros en la ignorancia espiritual sobre la comunicación mental de Dios. Lucha contra esa resistencia como un acto de guerra espiritual, como una declaración de que vas a ser instrumento para ayudar a otros a desarrollar canales más claros de comunicación con el Señor. Cada vez que compartes contenido que enseña sobre la comunicación divina, estás plantando semillas que multiplicarán tu propia capacidad de escuchar a Dios de maneras extraordinarias. Ahora quiero animarte a buscar más videos de este canal,
porque cada historia hebrea está diseñada para revelar aspectos específicos de cómo Dios se comunica con su pueblo y los métodos que Él usa para guiar, dirigir y responder a quienes buscan su voluntad. No permitas que esta sea una experiencia aislada, sino el catalizador de una transformación continua en tu capacidad de comunicarte con Dios. Termino con una oración específica dirigida por el Espíritu Santo para tu vida y tu comunicación con Dios. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono por cada persona que ha llegado hasta este momento, especialmente por aquellos corazones hambrientos que desean escuchar tu voz con mayor claridad y desarrollar canales más íntimos de comunicación contigo. Señor, tú conoces la confusión que muchos han experimentado, las dudas que han tenido sobre si realmente puedes hablar a través de sus pensamientos, las veces que han ignorado tu voz porque no la reconocieron. Declaro que abres ahora sus mentes espirituales para recibir tu comunicación, que desarrollas en ellos el discernimiento para distinguir entre pensamientos humanos, tentaciones demoníacas y revelación divina. Padre, que aprendan a aquietar sus mentes delante de ti, que cultiven la sensibilidad espiritual necesaria para percibir cuando depositas pensamientos en sus conciencias, y que tengan la valentía de actuar sobre tu dirección, aunque no puedan explicar completamente cómo la recibieron. Que nunca más ignoren las respuestas que les das a través de sus propios procesos mentales, sino que desarrollen una intimidad contigo que les permita escuchar tu voz suave y apacible en los pensamientos que fluyen a través de sus mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que sepas que ha sido un privilegio extraordinario compartir estas verdades contigo sobre uno de los aspectos más íntimos y prácticos de la relación con Dios. Me siento profundamente honrado de poder explorar contigo estos misterios de la comunicación divina que pueden transformar completamente la manera en que experimentas la presencia y la dirección del Señor en tu vida diaria. Me encantaría conocerte personalmente algún día, escuchar los testimonios de cómo Dios ha comenzado a hablar más claramente a través de tu mente, y celebrar juntos el desarrollo de esta intimidad extraordinaria que Él quiere tener contigo. Si en algún momento durante este video hubo problemas técnicos, o si me repetí con alguna información, por favor perdóname. Mi corazón siempre está enfocado en transmitir estas verdades con la mayor claridad posible, pero reconozco mis limitaciones humanas. Lo importante es que las verdades sobre la comunicación mental de Dios hayan penetrado profundamente en tu entendimiento. Que reconozcas que Él quiere hablar contigo de manera regular y natural, y que desarrolles la confianza de que puedes escuchar su voz cuando Él deposita pensamientos en tu mente. Hasta nuestro próximo encuentro, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo te acompañen siempre, y que vivas cada día con la expectativa gozosa de recibir comunicación fresca y dirección clara del Señor a través de los pensamientos que Él deposita en tu mente.